Carla. Muy bien, ¿está listo? Mire, vamos a hacer una serie de mensajes durante el mes de enero, donde vamos a hablar del Salmo capítulo 2, donde vamos a hablar, otro domingo vamos a hablar de Joel capítulo 2, y otro domingo vamos a hablar de Hechos capítulo 2. ¿Ok? Dígalo conmigo, Salmos 2, Joel 2, Hechos 2. Entonces todos estos pasajes no están conectados directamente, pero tienen mucho significado para nuestros días. Y yo quiero que usted ponga mucha atención. ¿Cuántos se despertaron ayer con la noticia de que Estados Unidos agarró a Maduro? Y hay un montón de opiniones muy polarizadas alrededor de esto. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes dicen qué bueno, hay quienes dicen no, ¿cómo se va a meter Estados Unidos a una intervención militar? Y sí, pero porque usted no es venezolano y no vive ahí, ¿verdad? Entonces uno necesita de pronto intervenciones donde nadie más puede hacer otra. Entonces esta historia, este recorrido por el cual yo le quiero llevar de Salmos capítulo 2, Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2, quiero que usted pueda acompañarnos en este recorrido de ver cómo Dios interviene en la historia. De no solamente cómo algo tiene que ver con mi vida, sino cómo Dios está gobernando sobre todas las cosas y Él tiene una intervención divina en toda la historia. A lo mejor para usted y para mí no se ve así, porque nuestra vida es como una hormiguita en un hormiguero. Es una cosita en medio de tantas. Y a veces, ¿cuántos de pronto han sentido que las circunstancias los ponen en un mar donde se están ahogando y están en la tormenta más peligrosa que han visto en la historia? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos se han sentido así? En la tormenta perfecta, así, que sientes que ya no puedes más, que si te llueve una gota más, explota. ¿Sí o no? ¿Cuántos de esos? Y de pronto platicas con alguien y dices, wow, mi vida no está tan mal. Estoy en la orilla comparado con lo que está ese, ¿sí o no? Entonces eso es lo que yo quiero que usted comprenda, que a lo largo de la historia usted y yo vamos a tener momentos difíciles, que usted y yo vamos a atravesar circunstancias difíciles, que usted y yo vamos a atravesar aguas peligrosas y vamos a pasar por momentos complicados, pero eso no detiene el plan de Dios. Dios sigue liderando la historia, sigue gobernando sobre todas las cosas y Él interviene en la historia. Entonces quiero que hoy hablemos de Salmos capítulo 2. Quiero que abra su Biblia en Salmos capítulo 2. Yo sé que yo creo que fue hace como 2 años, ¿verdad? Hace como 2 años hablamos de Salmos capítulo 2, pero creo que hoy, primer domingo de enero del 2026, tiene mucho significado para nosotros el Salmo capítulo 2. Yo le puse este mensaje, Salmos capítulo 2, tiempos de crisis. Dile al que está a tu lado, tiempos de crisis. Pero también cuando el mundo se levanta, Dios tiene un rey. Cuando el mundo hace una guerra y quiere hacer un plan en contra de Dios, Dios ya tiene un plan. No es como que lo agarramos de sorpresa. Mi esposa compartía hace unas semanas que hay 2 cosas que sorprenden a Dios. Hay 2 cosas de las que Jesús se asombra en su vida. La primera es la fe de un centurión. Nunca había visto una fe como esa en un hombre que le dijo: Señor, no es necesario que vayas, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, la historia dice que al ver la fe de este hombre, Jesús dijo: no he encontrado una fe como esta. Pero también la incredulidad asombra. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos, y Jesús se asombra de eso. Pero este asunto de cómo está la historia, de cómo va avanzando el curso de la historia, a Dios no lo toma por sorpresa. Dios está liderando la historia. Dilo conmigo, Dios está liderando la historia. Entonces cuando el mundo se levanta, Dios ya tiene un rey. Ahora el Salmo capítulo 2, ¿cuántos leyeron el Salmo capítulo 1 de los líderes? ¿Leyeron el Salmo capítulo 1? ¿Sí? ¿Leyeron mi mensajito del Salmo capítulo 1? El Salmo capítulo 1 comienza hablando de cuán bienaventurado es aquel que no se sentó en una silla de escarnecedores, que cuán bienaventurado es el que medita de día y de noche en la ley de Jehová y en ella encuentra su delicia. ¿Se acuerdan? Pero luego termina hablando de los malos.
y termina hablando del destino y el final de los malos. Y el mismo contexto y el mismo está conectado. El final del capítulo de Salmos capítulo 1 conecta con Salmos capítulo 2, porque el Salmo comienza hablando de una cosa complicadísima. Ahora, puede leerse como una poesía, pero es uno de los salmos más proféticos que tenemos en los 150 salmos. Hay varios salmos que anuncian hacia adelante, hay varios salmos que sirven como un fundamento, pero Salmos capítulo 2 no es solamente una poesía que inspira, sino es un salmo que usted y yo tenemos que comenzar a ver con los lentes correctos. Son los lentes de nuestra generación y son los lentes de las generaciones que vienen por delante. David escribe este salmo hace más de 3000 años. Pero si usted presta atención a este salmo, parece que David está describiendo nuestros días. Parece que David está describiendo el hoy. Parece que David está describiendo el final del 2025, o por lo menos a mí, yo lo leo y no puedo evitar pensar en los últimos 5 años de la historia de la humanidad. Han sido complicadísimos, han sido una exponenciación de situaciones, han sido el incremento de cosas complicadas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y de pronto, gente, he visto en estos últimos 5 años, he visto a muchos que dicen ser cristianos, he visto a muchos que dicen ser creyentes, he visto a muchos que dicen ser discípulos de Jesús, por causa de las circunstancias adversas, apartarse. Hey, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el conocimiento que tienes de Dios? Simplemente porque la historia parece estar anunciando que Dios perdió el control. Pero Salmos capítulo 2 nos responde 3 preguntas para mí muy grandes, o 3 grandes preguntas. Número 1, ¿qué está pasando en el mundo? Salmos capítulo 2 responde esta pregunta: ¿qué está pasando en el mundo? Responde a otra pregunta: ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y número 3, responde a otra pregunta: ¿cómo debo responder como iglesia? Número 1, ¿qué está pasando en el mundo? Número 2, ¿qué está haciendo Dios? Y número 3, ¿cómo debe responder la iglesia? Pero en medio de todo esto hay una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Aunque todo el infierno se levante, aunque todo el infierno se levante. ¿Cuántos de pronto han sentido que tienen el infierno en la puerta, o que lo tienen no afuera, sino adentro? Aunque todo el infierno se levante, el plan del Padre y el reinado de Jesús son imparables. Dios tiene un plan, y tiene un plan desde el principio de toda la historia, y Él va a consumar su plan, y no hay nada que lo pueda detener. Daniel ve el reino del Mesías, y Daniel y el libro de los Salmos hablan de la longevidad de este reinado de Jesús. Y literalmente Daniel lo llama el reino sempiterno, o sea que no tiene fin. Y el libro de los Salmos habla del reinado de Jesús, también diciendo que no tendrá fin. Entonces, aunque el infierno parece y todo se ve en contra, y parece que le van ganando al Señor, parece que el mundo va tomando ventaja y se va haciendo cada vez más mundo, y va avanzando, y la maldad se va incrementando, y los males y la violencia y las guerras y las injusticias. ¿Y cuántos se han dado cuenta de que a su máquina esta cosa está cada vez peor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digo, si prestas atención, si vives en tu burbuja, probablemente no te des cuenta de nada, pero si abres un poquito los ojos, las cosas no están mejorando. Las cosas están cada vez más caras, cada vez más enfermedades. Ahora ya no es H1N1, ahora es H2N2. Ahora ya el COVID tiene primos, y ya no solo te da COVID, te da influenza, te da sarampión, te da tarrabia. Te descuidas y te da un montón de cosas extrañas. Pero aunque todo eso se levante, Dios tiene un plan, y el reino de Jesús son imparables. Ahora,
volviendo al Salmo 2, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en el Reino Unido, escribió una obra en la que él utiliza el Salmo capítulo 2 como si fuera una obra de teatro. Y él reparte al Salmo capítulo 2 en 4 escenas. La primera escena del libro de los Salmos, del libro de Salmos capítulo 2, está del verso 1 al verso 3. Si usted se da cuenta, y es curioso, el Salmo tiene 12 versículos. ¿Sí? Esos 12 versículos están repartidos en 4 escenas de 3 versículos. O sea, del 1 al 3 es una escena, del 4 al 6 es otra escena, del 7 al 9 otra escena, del 10 al 12 otra escena. ¿Se entendió? Entonces usted puede entender un poco mejor el libro de los Salmos, el libro del capítulo 2 del libro de los Salmos, si lo repartes así y prestas atención a cómo interactúan. Es una conversación divina. Es David metiéndose a la sala de Dios y Dios dejándole ver a David lo que está sucediendo. Y David ve en la primera escena la rebelión de las naciones. El Salmo capítulo 2 comienza con una frase, con una pregunta, que si abrimos un poquito los ojos y salimos de nuestra comodidad y de nuestra burbuja, nos vamos a dar cuenta que esto no solamente ha sucedido a lo largo de la historia, sino está sucediendo en nuestros días. ¿Por qué se sublevan? Dice la versión. ¿Tienes otra versión ahí? Nueva Traducción o Reina Valera, cualquiera. Esta me gusta, esta está buena. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué se enojan tanto las naciones? Mi versión dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas? David no solamente está viendo a las naciones de la tierra reunirse y hacer un plan. David está viendo un asunto espiritual en sus días que no solamente tiene trascendencia para los días de David, sino ahora tiene implicaciones 3000 años después. David ve cómo las naciones se juntan, cómo el objetivo de las naciones es pensar cosas sin sentido, pero también encuentra cuál es la razón del amotinamiento de las gentes. Número 1, hay una ira colectiva contra Dios y su ungido. ¿Por qué le digo que esta es una conversación en la sala del trono? Porque David ve la rebelión de las naciones apuntando hacia Dios, pero apuntando hacia el ungido. Y ungido es la misma expresión que Mesías, es la misma expresión que Cristo. Entonces David está viendo cómo las naciones hacen guerra contra aquel que está sentado en el trono, pero también contra el que está sentado a la diestra del Padre. Entonces David está viendo que las naciones tienen un objetivo, que la reunión de las naciones y el enojo de las naciones no es contra la injusticia social, es contra Dios y su ungido. Nunca en la historia de la humanidad, en pleno siglo XXI, nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente ofendida con Dios, con Jesús y con la iglesia como lo hay ahora. Europa, España, por ejemplo, está teniendo un despertar y hay iglesias floreciendo y creciendo, pero también es uno de los puntos con un nivel de ateísmo impresionante, enorme. Ahora, el problema no es el ateísmo. A Dios no le asusta el ateo. Dios no tiene problemas con el ateo. Dios tiene problemas con el ofendido. Dios no tiene problemas con el que no cree, porque al incrédulo lo puede convencer, pero al ofendido lo tiene que sanar. Entonces el que no cree, hay musulmanes en Medio Oriente que están teniendo experiencias con Dios, que literalmente Jesús aparece en sus sueños. Estaba leyendo un libro y en el libro contaban la historia de dos musulmanes que iban en la carretera, y mientras ellos iban en la carretera se encuentran con un hombre a la orilla de la carretera que les pide un aventón. Lo suben
a la carretera, son musulmanes europeos, lo suben al auto y lo llevan hasta una casa. Él les da la dirección a donde lo tenían que llevar, lo llevan a la casa, y cuando llegan a la casa él los invita a pasar, les dice: vengan, les quiero invitar algo que tengo en el refri, es mi comida favorita. La historia cuenta que los convence para que ellos entren, y cuando ellos entran a la casa hay un cuadro en la casa donde el hombre que está pintado en el cuadro es el mismo hombre que se subió con ellos al auto, y la escena que está pintada en el cuadro es el hijo pródigo. Es un cuadro de Rembrandt donde está el padre y tiene al hijo pródigo sentado en las piernas, y ese mismo hijo pródigo está ahora parado con ellos, una figura de Jesús para ellos, para estos musulmanes. Y al incrédulo no es problema, Dios lo puede convencer. Pero hoy tenemos un problema mucho más serio que la incredulidad, y es la ofensa. Y la ofensa termina con enojo, y la ofensa se ve con ira, y la ofensa se ve con amargura. Y hoy hay un montón de gente que no solamente no cree en Dios, sino ha decidido no creer en Dios por causa de una ofensa. Y eso va a provocar, David está viendo que la ofensa no resuelta de las naciones termina por reunirlas para decir: no queremos nada con Dios ni con su ungido. Entonces las naciones se están rebelando contra la iglesia, no se están rebelando contra la iglesia, aunque termina siendo consecuencia la rebelión contra la iglesia. Se están rebelando contra Dios, se están rebelando contra el liderazgo de Jesús, se están rebelando con la autoridad de la palabra. No sé cuántos han visto reels de ahora. Gracias a Dios, Dios está despertando muchos apologistas sensatos, prudentes, responsables, y están haciendo una batalla intelectual, no solamente espiritual, sino intelectual, con la palabra de Dios en medio de una sociedad que refuta y no quiere la autoridad de la palabra, que dicen: ¿cómo le crees a un libro escrito por los hombres? Pues de la misma manera que vas a la escuela y te lees el libro. También lo escribieron hombres, no lo escribió ningún alien. El mismo libro que usas para tus recetas de cocina lo escribió alguien. El mismo libro que usas para matemáticas, Baldor, aunque nunca lo volvimos a usar, lo escribió un hombre. Todos los libros de bioquímica que leí en la escuela los escribió un hombre. Lo sorprendente de la palabra de Dios es que son más de 40 autores, con una separación de 1500 años entre ellos, en 3 continentes diferentes a lo largo de la historia, y hay más de 66,000 referencias cruzadas que la Biblia no se contradice. Es una locura, este libro es una locura. Pero hoy las naciones se juntan para decir: no, ese es un libro como cualquier otro. No es el único libro que está vivo. En todos los libros que yo he leído no he encontrado un libro que pueda decir: estas palabras están vivas, tienen vida propia. Por eso lo que a mí me bendice a lo mejor a ti te confronta, y lo que a mí me confronta a ti te bendice. Lo que a mí me desafía a lo mejor a ti te calma y te apacigua el alma. A mí me desafía: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. A mí me desafía Isaías 26 verso 3, pero a lo mejor a otro le trae paz y lo serena. ¿Por qué? Porque está viva, porque tiene el poder de entrar a lugares donde nada más puede entrar. Y hoy las naciones se juntan, se amotinan para ir en contra de Dios, del liderazgo de Jesús y de la palabra de Dios. Ahora, todo esto está impulsado por un espíritu que está operando desde los días de Juan. Juan escribe la carta de Apocalipsis primero, luego escribe primera, segunda y tercera de Juan, y luego escribe el evangelio de Juan. Y cuando Juan escribe primera y segunda y tercera de Juan, Juan ya ve a un espíritu que está operando, que un día será una persona. Pero hoy hay un espíritu operando, que es el espíritu del anticristo. Dígalo conmigo: anticristo. ¿Qué significa eso? Ay, pastor, es el exorcismo de Emily Rose. No. Es todo aquello que va en contra de Dios. Todo aquello que dice: no, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso es anticristiano, eso es anticristo. Dios no necesita tu ayuda.
Hay un espíritu que opera hoy en nuestros días que trata literalmente de ponernos en contra de Dios. De pronto Dios no hace algo que tú querías que Dios hiciera. Y el espíritu del anticristo que opera desde los días de primera y segunda y tercera de Juan y que opera hasta nuestros días, viene y te dice: ¿ya lo ves? ¿Para qué sigues confiando en Dios? De pronto Dios te da menos de lo que te prometió que te daría. Viene el espíritu del anticristo y te dice: ¿ya lo ves? Y tú que estás todos los días en la iglesia. De pronto oras por tu familiar que está enfermo y ¡pum!, se muere, no sana. Viene el espíritu del anticristo: ¿dónde está el poder de Dios? Y trata de abrir una herida en el corazón que provoca una ofensa, para que cuando las naciones se reúnan y digan: a ver, ¿dónde están todos a los que Dios no les ha contestado su oración? Ay, sí, yo hice una oración en el 2025 y nunca me la contestó el Señor. Ofendido, me reúno con las naciones ofendidas, enojadas, amargadas e iracundas, y termino por decir: no, yo no quiero nada con Dios ni con su ungido. Y la Biblia no es real. David está viendo, dígame si no se parecen a nuestros días. 3000 años atrás David escribe el Salmo capítulo 2, pero hoy son súper actuales. Es de los salmos más actuales de los 150 salmos. Luego, Mateo capítulo 24, sé que es un pasaje que hemos usado muchísimo a lo largo del año pasado y ya empezamos a usarlo en este año. Pero Mateo capítulo 24 dice que la maldad se va a incrementar, ¿sí o no? Verso 12, que la maldad se va a incrementar y que ese incremento de la maldad va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Esas dos expresiones son muy importantes para entender el amotinamiento de las naciones en contra de Dios y de su ungido. ¿Estás lista, amor? Bueno, es lo que se prepara. Cuando Jesús está viendo este asunto del incremento de la maldad y del amor enfriándose, no es el amor que yo le tengo a Tania, no es el amor que yo le tengo a mi esposa. Son dos amores diferentes. Yo tengo un amor para mi esposa porque tenemos una relación cercana, íntima, personal y profunda, diferente al amor que yo le tengo a Tania, porque Tania es mi hermana en el Señor. Son amores, es amor, pero son amores diferentes. Pero cuando Mateo capítulo 24 está hablando del enfriamiento del amor, no está hablando del enfriamiento del amor que le tengo a Cris, del amor que le tengo a Adri, del amor que le tengo a mi esposa. No, está hablando del amor que le tenemos a Dios. Entonces el incremento de la maldad provoca que el amor que le decimos tener a Dios comience a enfriarse, comience a apagarse. ¿Por qué? Porque de pronto cristianos se preguntan: ¿dónde está Dios en medio de todas las guerras? Mira cuánta gente se está muriendo. ¿Y dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar que ha estado desde el principio de la creación, sentado en el trono, con los pies sobre el círculo de la tierra y desde ahí gobernando todas las cosas. Ni una sola cosa. Escúchenme bien, ¿a cuántos se les cae el cabello? ¿Sí? Bueno, todos los cabellos que se te caen, Dios sabe que se te caen. Ni un solo. Y pobrecito de los que se van a quedar pelones, tienen a Dios contando todos los días, ¿verdad? Híjole, chito. Contando todo, o ahí va uno. No, ya perdió la cuenta ahí, hermano, ya dejó de contar, ya dijo Pero Dios sabe absolutamente todo. Entonces, cuando la maldad comienza a incrementarse, cuando la maldad comienza a aumentar, esta relación que tenemos con Dios, este amor que hoy decimos tenerle a Dios, va a sufrir un golpe directo. Y muchos, escúcheme bien, muchos que hoy dicen amar a Dios, que hoy están entre nosotros, voltea a ver al que está a su lado, voltea a verlo, para que cuando lo vea allá afuera, tú estabas ahí.
Muchos que hoy decimos amar a Dios, muchos que hoy decimos servir a Dios, muchos que hoy venimos a la iglesia, nos preparamos cada domingo, estamos en la reunión, hacemos algo para el Señor. Muchos podemos ser víctimas de ese enfriamiento por causa del incremento de la maldad que se va a ver con una ofensa. Alguien me lideró mal, alguien me modeló mal a Jesús, y de pronto, no, todos son iguales. No, nada que ver. Pero te ofendiste, no estuviste dispuesto a sanar, y por causa de esa falta de sanidad terminas enojado. Enojado terminas airado. Airado vas a terminar amotinado. ¿Ha visto las huelgas que hacen los maestros de Oaxaca? ¿Cómo toman el aeropuerto? En el aeropuerto de Oaxaca, antes de entrar al perímetro del aeropuerto, hay una reja, un portón de metal. O sea, entras como a una cárcel así. Antes de entrar al perímetro de la carretera que te lleva al aeropuerto, hay un portón así enorme. ¿Y sabe por qué lo ponen? Por los maestros de Oaxaca que se ponen locos y cierran el aeropuerto. Y si tú hablas con ellos, yo tengo amigos que son maestros en Oaxaca, de iglesias a donde he estado, y les pregunto, ¿y por qué? No, pastores, que bien enojados. Entonces ahora les preguntas, ¿y qué onda? ¿Quieres seguir siendo maestro? No, si yo pudiera cambiar de carrera, cambiaría. Dígame si eso no se parece ahora. Dios no responde mi oración, Dios no hace lo que yo quiero, Dios no se comporta como yo quisiera que se comporte, Dios no se ve como yo quisiera que se viera. Entonces termino por ofenderme, termino por enojarme, termino por airarme, termino por de pronto conspirar, reunirme con los que están igual de airados, y termino por hacer guerra contra Dios y su ungido, por causa del incremento de la maldad. Bueno, maldad, la etimología viene de la palabra anomia. Y anomia significa violación de la ley, impiedad, rebeldía, iniquidad, no sujetarse a la autoridad de Dios y a su palabra. El término griego está en plural, indicando un incremento de formas diversas de pecado y desobediencia. Aquí en Mateo 24. O sea, pudiera ser la antesala a la apostasía. Claro, entonces Jesús está diciendo, se va a incrementar la maldad, y ese incremento, esa palabra multiplicarse la maldad, está en un sentido de constancia, de continuo. Entonces se va a multiplicar, no va a haber manera de detenerlo, se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar, y la consecuencia de eso va a ser que muchos van a querer sacar a Dios de la ecuación. No, los principios y los preceptos de Dios, no. Ahora nosotros vamos a tomar las riendas del asunto, vamos a tomar las decisiones. Entonces las naciones creen que pueden construir la plenitud de sus vidas sin Dios, como en Babel. Vamos a hacernos una torre que llegue tan alto. Una torre hecha con ladrillos que los hombres habían construido. Y eso no es otra cosa que el ejemplo más claro de que el hombre siempre intenta construir su vida sin Dios. Y que cuando ya tiene el agua acá, todavía hace unos días vi a un amigo en Campeche. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos echándole ganas. Uy, pero me separé este año, me dice. Todavía no había terminado el año. Me separé este año. Le digo, ¿y qué pasó? No, pues no nos entendimos, falta de comunicación, no sé qué. Pero ¿sabes qué? Ahora sí me acerqué a Dios. Porque ya ves que cuando uno tiene la soga en el cuello, entonces busca a Dios. Es el común denominador de toda la humanidad. Y las cosas vanas que se amotinan las naciones para conspirar, es eso, es decirse a sí mismos. Es las naciones decir, no necesitamos a Dios, hagamos todo por nuestra cuenta. Tracemos nosotros el plan, tracemos nosotros el camino. Pero, ¿cómo es el versículo, varón? Hay caminos que... Eso va a terminar diciendo las naciones, van a querer construir un camino que para ellos va a parecer recto, pero cuando lleguen al final del camino se van a dar cuenta que van a terminar en muerte. Entonces significa eso, darse cuenta
que no podemos hacer nada sin Dios. Pero las naciones lo intentan. Ven a la palabra de Dios, a sus preceptos como ligaduras que impiden el potencial humano, la libertad, la verdadera y la verdad y la felicidad. ¿Cuántos de pronto se han topado con personas que dicen tu religión te lo prohíbe? Esa es la mentalidad de las naciones. La mentalidad de las naciones de Salmos capítulo 2, que ven a los preceptos de Dios como ligaduras que atan y no como límites que protegen. ¿Cuántos son padres aquí? Y le has dicho a tu hijo, no metas el dedo ahí. ¿Cuántos le han dicho eso? ¿Por qué le dices que no meta el dedo ahí? Porque se va a electrocutar. No, yo no lo amo a mi hijo porque no lo dejo hacer lo que él quiere. Porque ahora estamos en la crianza respetuosa. ¿Cuál respetuosa? ¿Cuál crianza respetuosa? Lo único que está haciendo son niños irrespetuosos. Ahora, pero mire, póngame atención aquí. Yo no estoy hablando de niños que no respetan a los padres. No. No es que el niño tenga algo en contra de un padre. Tiene algo en contra de cualquier figura que le pone límites. Cualquier figura de autoridad que trata de ponerle un límite por su protección, lo ve como una ligadura que le impide su potencial. Y eso es el sistema, es el amotinamiento de las naciones, son las cosas vanas. Que ven a las naciones, ven a la gente, ven a Dios diciendo, no, Dios es un tirano que está sentado en el trono y tiene su pie en el cuello. ¿Y por qué para eso nos dio libre albedrío? ¿Cuál libre albedrío? ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? De una vez quiero romper eso. ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? Puedes levantar tu mano, levanta tu mano y tú le entregaste tu vida a Cristo. Entonces tu vida ya no es tu vida, es de Cristo. No tienes libre albedrío, no tienes voluntad, no tienes decisión. La única y mejor decisión que puedes tomar es hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora hay un pleito en redes sociales y en medio de la comunidad y el mundo cristiano, que si somos calvinistas, si somos arminianos, si somos de los dos y tenemos un poco de cada uno, si somos unicitarios, si somos trinitarios. Todo eso es las naciones conspirando cosas vanas, completamente sin sentido, para demeritar el valor de la palabra de Dios. No se trata de lo que yo opino, se trata de lo que la Biblia dice. Y las cosas vanas provocan eso. Entonces lo que para Dios es protección, el mundo lo va a llamar opresión. Tu religión te lo prohíbe. Ahora que eres cristiano, ya no tomas porque ahora tu religión te va a regañar tu pastor. ¿Y a mí qué me importa si te da cirrosis hepática? ¿Quieres tomar? Toma. Solo no me llames para que llore por ti porque te duele el hígado. ¿Quieres andar haciendo cosas malas y andar hombres, mujeres buscando relaciones fuera de tu matrimonio? Haz lo que te haga feliz. Solo no me llames para que yo te ayude a orar por restaurar tu matrimonio. Si yo le digo a mis hijas esto: si tú haces lo que no debes hacer, te van a pasar cosas que no te deben de pasar. Las cosas vanas terminan por llevarnos a eso. Terminan por llevarnos a creer que lo que Dios usa para protegernos, nosotros lo vemos como una opresión. Y no es una opresión. Y el resultado de esto va a terminar siendo una apostasía, como decía mi esposa. ¿Qué es apostasía? Sin firmeza. Es estar tambaleando en un lugar y un día amo a Jesús y otro día no amo a Jesús. Un día creo en Dios y otro día no creo en Dios. Un día le creo a la Biblia y otro día le creo a... Ya no voy a decir Daniel Javier. ¿A quién puedo decir? ¿A quién? No, ese despedazó al Chicharito. Bueno, a ese que despedazó al Chicharito. A ChatGPT. Sí, porque la otra estaba más chida, ¿verdad? ChatGPT no está tan chida, la otra está más chida. Un día creo y un día sí tengo ganas de venir a la iglesia y ahora sí, Señor, te voy a amar y dame a Cristo. Y al otro día te lo devuelvo. Ya no lo quiero. ¿Qué es eso? Falta de firmeza. ¿Y por qué no tengo firmeza? Porque para mí Dios, su palabra, el liderazgo de Jesús son más una opresión que una protección. Estamos viviendo en días de Salmos capítulo 2.
No estamos viviendo, la iglesia está viviendo un avivamiento. No hemos entrado a un avivamiento. No hemos entrado a un despertar colectivo y masivo donde la gente vuelca sus ojos al Señor. No hemos llegado ahí, pero para allá vamos. Para allá vamos, donde naciones enteras volverán sus ojos al Señor. El que no cree en Dios creerá en el liderazgo de Jesús. El que está ofendido con el Señor sanará su corazón, se reconciliará con Dios. Los hijos pródigos volverán a casa. Los perdidos dentro de la casa serán encontrados. Y los que todavía no tienen salvación alcanzarán salvación. Un día llegaremos a esos días, pero hoy estamos en días de crisis. Hoy estamos en días donde las naciones están vueltas locas. Este asunto de Maduro siendo capturado por Estados Unidos va a crear un conflicto mundial. No soy profeta, veo las noticias. La polarización de los puntos de vista va a crear conflictos. Escúcheme bien. Va a crear conflictos incluso dentro de los cristianos. ¿Por qué Dios tiene que juzgarnos? Porque Él es un juez justo y sus juicios separan todo lo que nos aleja de Él. Cuando Dios permite un juicio, no es para matarme, es para quitar lo que nos está separando. Él es un rey. Y un rey necesita un reino, y ese reino necesita gente que sirva en el reino. Él es un esposo que viene por una novia pura, sin mancha, sin contaminación, de vestiduras blancas. ¿Está conmigo? Entonces, antes del regreso de Cristo, antes de Salmos capítulo 2, siendo un salmo tan profético, nos deja ver que el engaño va a aumentar, que el pecado alcanzará su punto máximo, que muchos abandonarán lo que antes amaban. Creo que va a ser el inicio de los tiempos más difíciles de la historia de la iglesia, pero al mismo tiempo de los días más gloriosos que como iglesia viviremos. Segunda escena, nada, vamos a hacer la primera escena. Segunda escena, versos 4 al 6. Estos versos del 4 al 6 nos dejan ver la respuesta del Padre. Mira, las naciones se amotinan, acá están, se hacen un montón y están acá conspirando contra Dios, levantando su mano contra Dios y contra su ungido, y están haciendo guerra acá. Pero el Padre está del otro lado, está sentado en el trono, sobre el círculo de la tierra, liderando y gobernando todas las cosas. Y el Padre tiene una actitud ante la actitud de las naciones. ¿Cómo comienza el versículo? A ver. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. ¿El que qué? Mientras todos estos creen tener el control de las naciones, creen tener el control del sistema geopolítico, creen tener el control de la economía, creen tener el control de la salud, creen tener el control de la educación, creen tener el control de todas las cosas, el que gobierna los ve y dice: ay, estos niños están jugando canicas. Se ríe. Entonces, mientras la tierra entera entra en pánico, el cielo no está en crisis. Mientras aquí abajo, o en este plano dimensional, si quieres llamarlo así, donde el tiempo afecta a Dios, el tiempo no le afecta. Mientras aquí a ti y a mí nos vemos que se pone complicado, la eternidad de Dios y el gobierno de Dios no está en crisis. Entonces el Padre tiene 4 respuestas bien marcaditas en esta escena, en esta segunda escena. Número 1, se ríe. Número 2, se burla. Número 3, habla en su furor. Y número 4, turba a las naciones con su ira. Los ve, sonríe, se burla. Esta gente está, pero no les toma a la ligera lo que están haciendo. No se los pasa. Ay, pobrecito, déjalos, mi vida. No, habla en su furor, se aira contra ellos y emite un juicio, porque Él es un juez justo. Entonces el Padre tiene respuestas,
Y las respuestas del Padre emiten un mensaje bien claro. Y el mensaje es claro. Ustedes tienen un plan, pero yo también tengo uno. ¿Cuál es el plan de Dios en medio de este amotinamiento de las naciones y de esta conspiración de las naciones contra Dios y contra su ungido? Exaltar a Jesús como rey desde Jerusalén sobre todas las naciones. Eso va a ser un problema. A ver, ¿por qué tiene que ser judío y no puede ser irlandés? ¿Por qué tiene que reinar desde Jerusalén y no puede reinar desde México? Dios le hizo una promesa a David. Dios no le hizo una promesa a Toño. Las promesas que tiene Toño, ¿cuántos tienen promesas en Cristo Jesús? Tú tienes promesas porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y en Abraham, Cristo salió como linaje. Y ahora todos estamos en Cristo. Por lo tanto, todos estamos en Abraham. Y como Dios le hizo una promesa a Abraham, la promesa me alcanza a mí. Entonces no es que Dios me haya hecho una promesa a mí. Dios le hizo una promesa a Abraham, me alcanzó a mí como gentil y me injertó en el olivo original para hacerme partícipe de sus promesas a Abraham. ¿Se entiende? Entonces eso va a ser una ofensa para las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué judío? Si son el estado de Hidalgo es más grande que toda la nación de Israel. Un estado de la República Mexicana tiene más territorio geográfico que toda una nación. Va a ser un problema. Pero Dios le hizo una promesa. Segunda de Samuel capítulo 7, se lo dejo de tarea. Dios le hizo una promesa a David y le dijo: tu reino permanecerá para siempre. De tu linaje voy a traer a uno que va a reinar para siempre. Y Dios está cumpliendo en Cristo Jesús esa promesa. Entonces ese decreto del Padre, esa respuesta del Padre que se ríe, se burla y habla en su furor y los turba con su ira, provoca una respuesta de aquel que está sentado a la diestra del Padre, Jesús. Y eso es la tercera escena, la respuesta de Jesús, versos 7 al 9. Entonces el Padre está riéndose, Jesús está a la diestra. El Padre está riéndose, está burlándose de la conspiración absurda que hacen estos, como Apocalipsis, que dice que de pronto se van a juntar las naciones para hacer guerra contra aquel que viene viene del cielo. Viene del cielo, montado en un caballo blanco. En su muslo tiene escrito fiel y verdadero. De su boca sale una espada aguda. Sus ojos son como llamas de fuego. Tú tienes que estar muy loco para hacer guerra contra eso. O sea, tienes que estar completamente perdido, engañado, cegado, no sé, endemoniado, no sé. Tienes que estar mal para... Se abre el cielo y de pronto toda la historia de la humanidad se detiene, se queda en pausa. Toda la tierra se va a quedar en pausa cuando el cielo se abra y aquel que está sentado a la diestra del Padre se levante de su trono y comience a descender. Toda la tierra se va a quedar en pausa. Pero estos locos se van a juntar y van a decir: a ver, de a cómo nos toca. Oye, de verdad uno tiene que estar muy mal. Pero lo más sorprendente de eso no es que gente va a hacer guerra contra él. No. Lo más sorprendente de eso es que dentro de esa gente que va a hacer guerra contra él habrá cristianos. O habrá gente que frecuentó la iglesia, que decía que era cristiana. Habrá gente ahí ofendida que se reunió y dijo: no, vamos a hacer guerra. Entonces el Padre está ahí viendo a estos locos, riéndose, burlándose y teniendo un mensaje claro, hablando en su furor, turbándolos con su ira a través de Jesús. Y de pronto Jesús toma la palabra en la escena
Y ahora Jesús, que es el Hijo y es el intercesor, que está a la diestra del Padre, teniendo su oficio sacerdotal para siempre, intercediendo por nosotros. Entonces Jesús declara lo que oye al Padre decir. Y Jesús declara esto: yo mismo he ungido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Es el Padre hablando de Jesús. Yo promulgaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Este es Jesús ahora hablando lo que el Padre dijo. Jesús es mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Verso 8. Yo he escuchado a muchos misioneros usar este versículo para decir que van a ir a las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no es una promesa para Toño. Esto es una promesa para Jesús. Él es el dueño de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 5 dice que todas las naciones vinieron a ser de su Cristo y de su Rey. Nada de lo que hay en este planeta me pertenece. Todo le pertenece a Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Las naciones de la tierra son del Hijo, no son mías. Y en medio de esta conspiración, el Padre los va a turbar, el Padre se va a reír, el Padre se va a hablar en su furor, y el Hijo va a ejercer autoridad, los gobernará con vara de hierro. Pero el Hijo hablará los decretos del Padre hasta que se cumplan sobre toda la tierra. Entonces la gloria de la iglesia de los últimos tiempos, la gloria de la iglesia de estos días, está en unirse a esa intercesión. ¿Qué es lo que Jesús está orando? ¿Qué es lo que el Padre está diciendo? Yo tengo un montón de peticiones a Dios. Yo quiero que Dios alcance a que me bendiga con esto. Yo quiero que Dios haga un montón de cosas, pero yo no sé si Dios quiere hacer lo que yo quiero. Yo no sé si Dios tiene intenciones de cumplir mis planes. De lo que sí estoy convencido es que Dios tiene toda la intención de cumplir su plan. Y mi responsabilidad para vivir una vida efectiva. ¿Cuántos quieren vivir una vida efectiva? ¿Qué es efectividad? Prepararte 30 años en el desierto para hacer una sola cosa. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Efectividad es prepararte toda una vida para hacer una sola cosa, y no pasarte toda la vida haciendo un montón de cosas y que no le pegues a nada. Quiero ser efectivo. Y la efectividad de mi vida de oración no está en que Dios responda a todas mis oraciones. La efectividad de mi vida de oración está en que mi oración se alinee a lo que Él está orando, a lo que Él quiere hacer, para que entonces lo veamos una realidad. Aunque eso signifique que Dios no cumpla mis planes. Dios no tiene ningún compromiso con mis planes, a menos que mis planes sean sus planes. Y no me voy a cansar de decir eso. Todos aquí podemos tener planes, pero si tus planes no se alinean al plan de Dios o no colaboran con el plan de Dios, yo te tengo que avisar que no pongas mucha expectativa en eso, porque Dios no tiene ninguna responsabilidad con cumplir tus planes. Dios tiene todo y su total compromiso en cumplir su. Pero ¿dónde queda lo que yo quiero, pastor? Dios es bueno, Dios me ama. Si Él puso ese sueño en mi corazón, debe ser de Él. ¿Y cómo sabes que no fueron los tacos que te cenaste anoche? ¿Y cómo sabes que no fue el pavo en salsa de tamarindo que cenaste en Año Nuevo? ¿Y cómo sabes que no fue el frijol refrito? Tengo una lata así de frijol refrito en mí. Perdón, coach, perdón. ¿Cómo sabes que no fue la ilusión de tu vida y la frustración de tu infancia la que te hace anhelar algo que a lo mejor está lejos del plan de Dios? ¿Quieres saber cómo se logra eso? Cuando estás dispuesto a rendirlo y decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estás dispuesto a hacer la misma oración de María cuando el anuncio del ángel: hágase conmigo como tú has dicho. Ahí en ese momento puedes darte cuenta que tus planes son sus planes. Para mí la gloria de la iglesia está en unirnos a eso. Entonces eso va a provocar un reino inconmovible. Todo lo movible será sacudido, permanecerá lo inconmovible.
Los santos que perseveren reinarán con Él como coherederos. Si las naciones son su herencia, escúchame bien, escúchame bien. Si de Jehová es la tierra, su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Y el Padre le está diciendo a Jesús: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones son su herencia, pero yo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces en la misma herencia de Cristo puedo entrar yo. De alguna forma mi fidelidad, de alguna forma mi lealtad, de alguna forma mi honra, de alguna forma mi permanencia en las cosas pequeñas, de alguna forma mi compromiso con lo que no es mío, me va a habilitar para que en esos días Dios me ponga sobre mucho. ¿Cuántos quieren estar sobre mucho? Tienes que ser fiel con lo que tienes ahora. Entonces esto no produce. ¿Cuántos tienen miedo ahorita? ¿Estás leyendo el Salmo 2 y te está dando miedo? Yo leí esto y decía: yo quiero ver a esos locos que se van a reunir y a lo mejor me voy a ir a meter ahí a ver qué están diciendo. Yo quiero ver eso, quiero estar ahí. Estoy lleno de emoción, de esperanza, estoy firme más que nunca. Quiero empezar el año diciendo: Señor, estoy contigo hasta el final. No lo tengo todo, no he logrado todo, me falta un montón, tengo un montón de planes, un montón de sueños, deseos en el corazón, pero si hay algo estoy seguro, es que aunque el cielo y la tierra pasen, yo de aquí no me muevo. Yo te amo hoy, te voy a amar mañana. Me alcanzaste hace 18 años, me perdonaste sin pedirte perdón, me devolviste una vida que no tenía, me permitiste vivir algo que jamás ni en mis sueños más locos me imaginé vivir. ¿Cómo te voy a abandonar? Estoy más firme que nunca. Pero mire el que esté firme, que no caiga. Entonces esto, y de pronto aparece la cuarta escena. Vio la obra de teatro, cómo se abre el telón, ¡fum! Las naciones amotinadas, confabulando y conspirando contra el rey. Se cierra el telón y ¡fum! Se vuelve a abrir y aparece el padre riéndose, viéndolos, diciendo: esto tan más locos que una cabra. ¡Fum! Se cierra el telón, se abre otra vez el telón y aparece el hijo sentado a la diestra, hablando los decretos del padre, intercediendo por las naciones, diciendo: yo soy el dueño de estas cosas. Estos no me conocen, pero un día me conocerán. Se cierra el telón y de pronto ¡fum! Se abre el telón y ahora aparece la vida de David mismo, y al mismo tiempo una imagen de la iglesia. Versos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, sean prudentes. Y da 3 características para estos reyes, para estas naciones, a estos que están conspirando y están diciendo, y Dios les está diciendo: todavía tienen chance. Número 1, sirvan al Señor con temor. Sirvan al Señor con temor. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer las cosas por miedo. Voy a servir porque me da miedo que me vaya a ir mal. Por eso me está yendo mal, porque no estoy sirviendo a Dios. No. El miedo, ¿sabe qué? El miedo es engendrado por el legalismo y la religión. La gente hace cosas por miedo, más por legalismo y por religión que por realidad. No, hay que ir a la iglesia porque es domingo. Vamos a la iglesia, también el lunes está el Señor sentado en el trono, y el martes y el miércoles. Venimos el domingo porque es el día que hemos decidido reunirnos y congregarnos todos juntos y reunirnos como pueblo de Dios para honrar al Señor y levantar su nombre todos juntos como familia. Pero si no vienes, mal no le haces al pastor. Yo te aseguro algo, que mal te haces tú si de pronto no vienes un día, luego otro día, luego otro día, luego otro día. Cuando te des cuenta, el camino de regreso está bien complicado. Aunque lo conozcas de memoria, está bien complicado. Entonces servir al Señor no es miedo, es reverencia amorosa. Es un compromiso total, constante. A lo mejor es un compromiso invisible para los hombres, pero es visible para Dios. Estas naciones que dicen: Señor, el mundo está cada vez peor, el mundo está cada vez terrible, la maldad está aumentando, la injusticia, la locura, de pronto, pero yo he decidido amarte hasta el final. Yo he decidido servirte hasta el final, no porque tenga miedo, sino porque te amo.
A lo mejor nadie va a ver que yo llegue temprano y acomode una silla. Nadie va a ver que yo limpie el baño. A lo mejor nadie va a ver que yo vaya y visite un enfermo. A lo mejor nadie va a ver que yo recoge un cable. A lo mejor nadie va a ver que yo me preste atención a ver si el auditorio se quedó lleno de botellas de agua y pase por ahí, las recoge, las levante. A lo mejor nadie va a ver eso, pero escúcheme bien. Usted y yo vivimos bajo los ojos del Señor y hacemos todo para la audiencia de uno. Hacemos todo para la audiencia de uno. Hay uno que tiene puestos sus ojos sobre nosotros, que nos ve y ve todo lo que hacemos, Claudia. Todo. Y todo tiene sentido cuando nuestro corazón no es para Diego, no es para Anita, es para el Señor. Eso es servir con temor. Y David le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a las naciones, le está diciendo a los reyes de la tierra, le está diciendo: sean prudentes, sirvan a Dios por amor. No lo sirvan por obligación, no lo sirvan por temor, no lo sirvan, es que yo sirvo a Dios porque estoy agradecido, pastor, estoy agradecido. No, sirve a Dios porque lo amas, por amor. Alegraos con temblor, les dice. ¿Qué significa eso? Una vida marcada por gratitud, por contentamiento, por adoración en medio de la presión. Yo estoy seguro, ¿a cuánto les deben dinero aquí? Puedes levantar tu mano si te deben dinero. Alguien no te ha pagado, no sé qué. Sí, sí. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Estoy seguro que nuestra adoración sería diferente si tuvieras eso en la cuenta de banco y te hubieran pagado todo lo que te debes, no tuvieras ninguna deuda, tuvieras tus tarjetas de crédito así al 100 y no estuvieras yendo a trabajar para juntar, para pagar por lo menos el mínimo que no genere interés, por lo menos estar ahí apretado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y toda nuestra adoración sería: dame a Cristo. Pero como estamos bajo presión, como estamos bajo dificultad, como a algunos nos duele algo en el cuerpo, como algunos tenemos algún conflicto con alguien, como algunos no hemos resuelto algo, como algunos tenemos alguna ofensa en el corazón, entonces nuestra adoración se ve limitada. Pero David está diciendo: alégrense con temblor, adoren en medio de la presión. Entonces en los días difíciles cambiamos la queja por adoración. Y luego David dice: besen al Hijo, besen al Hijo. Eso suena medio raro. En Campeche hay una iglesia que de pronto bajan al Cristo Negro de San Román. De verdad, no es broma, de verdad. Y hacen fila la gente para besarle los pies. Pero le besan los pies. El problema no es que le besen los pies. Todavía si le besaran los pies y salieran y vivieran una vida piadosa, chance. Pero le besan los pies y se van a Mar Azul, a la playa, a tomar. No es broma, es en serio. Y David está diciendo: hey, si vas a tener una relación profunda con el Señor, eso significa besen al Hijo. Que tengas una relación viva, constante, profunda, que sea coherente con tu vida, que tengas coherencia, porque la incoherencia, mire lo que provoca. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Entonces el salmista David está dejándonos ver que la incoherencia provoca una ira en el corazón de Dios. Tengan una relación profunda, cercana con Dios. Besen al Hijo, crezcan en intimidad con el Señor. No sea que se enoje. No le enoja nuestra falta de intimidad, le enoja nuestra incongruencia, le enoja nuestra incoherencia. Y eso provoca que se inflame su ira y que de pronto estemos batallando con cosas. Nuestros caminos son destruidos. Entonces besemos al Hijo. Nuestra mayor fortaleza no será la estructura de la iglesia, será la intimidad con Jesús. Porque la intimidad produce algo que nada más produce: firmeza. Si los primeros versos van a provocar que la gente termine sin firmeza, los últimos versos nos dan la solución a los primeros.
Los últimos 3 versículos nos dejan ver la respuesta ante lo primero. ¿Quieres permanecer firme? Ves al Hijo, ten intimidad con Él. Relaciónate con Jesús a través de la palabra. Ten una relación profunda, cercana, constante con Dios. No circunstancial, no momentánea, no de repente. No. Un día las cosas se van a poner más complicadas de las que están ahora. Pero hoy es un buen día para entrenar para esos momentos. Hoy es un buen día para prepararnos para esos momentos. Hoy es un buen día para ganar estabilidad. Salmos capítulo 25, verso 14. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos da a conocer sus secretos. O sea que Dios tiene secretos, y esos secretos solo se los comunica a aquellos a quienes Él confía. Por eso termina diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Debemos confiar en su liderazgo. Y quiero terminar, ayúdeme el equipo de alabanza. Entonces la iglesia del Salmos capítulo 2 es una iglesia semejante a la de Hechos capítulo 4, versos 23 al 31. La iglesia primitiva entendió que vivía un momento de Salmos capítulo 2. Había crisis, había persecución, había aflicción. Las naciones de la tierra existentes en aquellos días estaban confabulando contra ellos. Los oprimían, los perseguían, los mataban, los encarcelaban. Y ellos dijeron: estamos en un momento de Salmos capítulo 2. Se juntan contra nosotros, conspiran contra Dios y contra su ungido. No quieren nada con Dios, no quieren nada con el Cristo. Es un momento similar al de esos días. Pero ahora es nuestro turno ser una iglesia entendida. Es nuestro momento. Ahora nuestra generación tiene que comprender que Dios está permitiendo. Escúcheme bien, escuche mis palabras, grábenlo bien. Dios está permitiendo momentos de crisis en la historia de la humanidad. No es que el hombre los está provocando. El hombre y su maldad está provocando los cambios climáticos. El hombre y su maldad está provocando las guerras. No es el hombre y su maldad. Es Dios sentado en el trono, gobernando sobre todas las cosas, permitiendo que la crisis se levante para sacudir a los que necesitan ser sacudidos, y esos se caigan y se queden los que permanecen firmes. Entonces, si tú estás en un momento de crisis, no le eches la culpa al diablo. Voltea a ver a Dios. Dile: Señor, ¿qué rollo? Para que Dios te diga: afírmate, papacito. Porque si no te afirmas, te vas a caer. Hoy me amas, mañana vas a convertir. ¿Ha visto ese versículo que dice: hagan los asadones de palo en armas de guerra? Joel, la próxima semana vamos a hablar un poquito de eso. Que arman los instrumentos de agricultura, los convierten en instrumentos de guerra. Que se junten, convocad a los valientes, dice el libro de Joel. Y todos lo usamos para hacer movimientos de oración. Ese versículo está hablando de la gente que se va a levantar contra Dios. La gente que no quiere a Dios de pronto va a tomar un arma, un artefacto que hace agricultura, y la va a usar y va a querer levantarse contra Dios. Cuando eso suceda, que tú y yo seamos los que permanecen firmes. Entonces, ¿qué hicieron la iglesia del libro de los Hechos capítulo 4? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? No vamos a orar por huir. Ay, Señor, sácanos de aquí. No. Jesús dice antes de comenzar, Mateo capítulo 26, si no me equivoco, dice: ¿acaso oraremos? ¿Acaso diremos: sácanos de aquí, líbranos de esta hora? No. Que Dios despierte una iglesia aquí en Cancún, que Dios despierte Iglesia Restauración Cancún, no con una oración de huida, sino con una oración de constancia, de firmeza, de permanencia. No nos vamos a mover. Va a llover, va a tronar, se va a mover todo, pero aquí permaneceremos firmes. Me va a dar duro, me va a golpear, el diablo me va a querer matar, pero no me voy a mover. Confío en el Señor. Esta iglesia no pidió comodidad. Ay, Señor, danos paz con toda. No, ¿cuál paz? Nadie creció mediante los momentos de bonanza. Dice, en Campeche hay un dicho que dice que ningún marinero se hizo en aguas tranquilas. Deje de estar orando: Señor, quiero vivir en paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré. No, que Dios entrene tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Que salgamos de aquí entrenados para el zoológico, digo, para la selva, no para el zoológico.
En el zoológico el león no pelea por su comida, tiene un horario en el que le dan la comida. Le abre la rejita y viene el criador y le da su comida. Y ese león que está diseñado por Dios para cazar, para ser el rey de la selva, está entrenado, está domesticado. Renuncia a estar domesticado. Renuncia a ser un cristiano domesticado. Sacúdete la comodidad. Esta iglesia pidió de nuevo poder, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estos oraron, Hechos capítulo 4, el lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no estaba presa, sino que corría con libertad. Entonces, termino con esto. Un tiempo como el de Salmos capítulo 2. Y aquí conectamos Joel 2, Hechos 2. Requiere corazones quebrantados. Que eso no es otra cosa que arrepentimiento. Y arrepentimiento no es lágrimas. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de dirección. Yo voy para acá, pero ahora me he dado cuenta que ir para acá me va a poner en un lugar complicado. Entonces tomo la decisión de ir en dirección contraria. Yo tomé la decisión de ir en dirección contraria. Eso habla Joel capítulo 2. Y Joel capítulo 2, un día de arrepentimiento, va a provocar un momento como Hechos capítulo 2, días de habitación, donde el Espíritu Santo irrumpirá en la habitación y se posará sobre algunos y los llenará de su espíritu para activarlos y hacer lo que Dios quiere que hagan. A lo mejor tú y yo necesitamos un momento de crisis en nuestra vida para que eso nos empuje a un momento de quebranto, de arrepentimiento, de reconocer nuestra dependencia en el Señor, para que el final de eso sea un día donde seamos llenos del Espíritu Santo y hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos, donde sea que Él nos ponga. Entonces, aunque los días se oscurezcan, Cristo sigue reinando sobre todas las cosas. Aunque los días se oscurezcan, el Padre sigue gobernando sobre todas las cosas. Aunque los días se oscurezcan, la iglesia sigue siendo parte de su plan. Yo quiero que te pongas de pie.